Buenos días, soy el licenciado Antonio. Les voy a dar esta pequeña plática sobre desmintiendo mitos sobre el cerebro y el aprendizaje. ¿Ok? Antes de iniciar, una reflexión en torno a este. Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, seríamos tan simples que no lo entenderíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra herramienta con la que entablamos contacto con el mundo, pues es nuestro cerebro. Pero al ser el objeto de la investigación, el mismo cerebro, se volvería muy complicado entender un cerebro simple si no tenemos los elementos necesarios para poder entenderlo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿alguien ha escuchado hablar sobre los neuromitos? ¿No? ¿A qué le suena neuromito? Mitos de la neurosis, algo así. Más o menos. Como verán, la plática gira en torno al desmentir mitos sobre el aprendizaje. Eh, las ciencias de la educación han hecho mucho uso de investigaciones neuropsicológicas para justificar ciertas prácticas del aprendizaje. Sin embargo, lo que son los neuromitos son esas afirmaciones sobre el cerebro y su funcionamiento que surgen de malas interpretaciones sobre los resultados científicos de la neurociencia aplicados al contexto educativo. ¿Ok? Quiere decir que las ciencias de la educación, incluyendo la pedagogía, han hecho uso de estas investigaciones, interpretándolas de mal forma, para poder justificar ciertas prácticas en la enseñanza. El más famoso de estos es que el cerebro, bueno, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Alguien ha escuchado eso? Ok, bueno, pues precisamente ese es el primero del que vamos a hablar. Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Bueno, esta afirmación es completamente falsa. ¿Por qué? Porque las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usamos el 100% de nuestras capacidades cerebrales. Piénsenlo de cierta forma. La primera de estas afirmaciones es que el cerebro procesa información proveniente de distintas vías sensoriales. Todo el tiempo estamos, a menos que estemos dormidos, procesando la información que provienen tanto de nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra piel. Todo el tiempo hay información que el cerebro está procesando. ¿Ok? Entonces sería inverosímil asegurar que solo 10% de toda esa estructura está siendo utilizada, cuando el cerebro es el órgano o la materia organizada más compleja del universo. Es imposible que solamente la evolución nos haya dado tanto para que utilicemos 10% de esto. ¿Ok? La segunda, digamos, cuestión que desmiente esto es que el cerebro está conectado con todo el cuerpo. Todas las funciones que realizamos de nuestro cuerpo dependen de nuestro cerebro, incluso de las que no nos damos cuenta, como la regulación de la temperatura, la respiración, todas están siendo reguladas todo el tiempo por el cerebro, incluso cuando estamos dormidos. Entonces, no podríamos decir que solo 10% de las funciones cerebrales están produciendo todo eso todo el tiempo, ¿no? Es imposible. ¿Ok? Y la última es que si usáramos menos del 90% no habría daño en su funcionamiento al haber una lesión. Cuando una persona tiene un accidente, por ejemplo, y ocurre un traumatismo cráneoencefálico, llega a haber daño cerebral. Las personas pierden funciones en movimientos corporales o incluso en el habla o en tanto producir el habla como recibir el entendimiento del lenguaje se pierde en algunas personas. Si fuera así, entonces, o sea, si fuera esto cierto, no habría ningún daño porque pues todo el cerebro queda intacto. 10% de todo lo que tenemos sería nada. Ajá. Ok, ¿hay alguien que tiene alguna duda? ¿Se quedó perfectamente claro esto? Ok, el siguiente neuromito que es muy famoso es que el hemisferio cerebral creativo y el lógico. ¿Alguien ha oído hablar de eso? De que una parte es la parte creativa y la otra parte es lo matemático y lo lógico. Eso también es falso, ¿ok? Las funciones cerebrales son simétricas, es decir, que trabajan ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, en la realización de todas las funciones que realizamos todo el tiempo. Escuchamos música, los dos hemisferios están haciendo un funcionamiento completamente simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Pues de ambos lados, ¿ok? Para esto es que tenemos esta estructura cerebral llamado cuerpo calloso. Es una serie, es como un puente entre ambos hemisferios.
cuando realizamos ciertas actividades, hay una coordinación de ambos hemisferios. Sí, hay una dominancia hemisférica. Los diestros, el 90% de las personas de la población es diestra. Quiere decir que su lado izquierdo es el que domina esa parte del cerebro. Y los zurdos, que son el 10% restante, tienen una dominancia cerebral en el lado derecho. Sin embargo, aunque haya un porcentaje más desarrollado de su lado, de su hemisferio dominante, aún así hay un trabajo de ambos hemisferios al mismo tiempo. Entonces, tanto las funciones lógicas como las funciones creativas le corresponden a ambos hemisferios. ¿Ok? Bien. Y el último que veremos es los estilos preferentes de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Con esto de la pedagogía, siempre se habla de que algunas personas tienen una preferencia por el aprendizaje visual o por el aprendizaje audioverbal o kinestésico. Esto también es falso. ¿Por qué? Bueno, porque las vías sensoriales, o sea, nuestros ojos, oídos, piel, no son filtros y cada experiencia forma un todo. Es decir, cuando vemos una película, no solo recordamos el audio de la película, recordamos la escena completa. Ajá. Y esto es así porque la memoria genera recuerdos completos. Es decir, hay áreas cerebrales que se les llama áreas de integración multimodal. Esto quiere decir que integra tanto lo proveniente de nuestros ojos como lo proveniente de nuestros oídos. Entonces, afirmar que hay un único estilo en el que dominamos nuestro aprendizaje sería ir en contra de las evidencias que nos proporciona la ciencia. Esta teoría fue novedosa hace décadas, pero las investigaciones actuales ya han refutado que sea de esta manera efectiva, ¿ok? O sea, completamente falso. Por eso es un neuromito, ¿bien? El aprendizaje depende del estado de ánimo, de la motivación e incluso de la alimentación. Cuando nosotros estamos siendo partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos trabajando diferentes funciones cerebrales, ajá, pero también hay otros factores no necesariamente cerebrales, como estos que es la motivación. ¿Qué tan motivados estamos determina nuestro logro en el aprendizaje? Entonces no depende del estilo sensorial o del canal sensorial que estemos, digamos, premiando un poco más. Entonces, esto es completamente es un mito, ¿ok? Y bueno, agradezco su atención. Esta es parte de la bibliografía consultada para la realización de esta plática y muchas gracias por su atención.